Las luces de emergencia parpadearon en rojo en toda la estación Acción Prime. Representantes de 43 especies se precipitaron a la gran cámara. Algunos volaban, otros se arrastraban, otros flotaban en esferas de contención llenas de gas metano. Todos parecían atemorizados. Kira Chen caminaba con calma entre el caos. Era humana, lo que significaba que la mayoría de los alienígenas la miraban con extrañeza. Los humanos eran nuevos en el espacio, apenas llevaban 200 años viajando más allá de su propio sistema solar. En términos galácticos, eran unos bebés. El alto orador Belcari alzó sus 6 brazos. La cámara quedó en silencio. Su especie era antigua, sabia y respetada. Cuando habló, su voz tembló. 7 estrellas están muriendo, dijo. Esto no debería ser posible. Pantallas holográficas llenaron el aire. Kira observó cómo aparecían sistemas estelares, cada uno marcado con advertencias rojas. Las estrellas se desvanecían, su luz se atenuaba día tras día. Mundos enteros se congelarían. Miles de millones morirían. Nuestros científicos no pueden explicarlo, continuó el alto orador. Estas estrellas deberían arder durante millones de años más. Pero algo las está matando. Un embajador tuliano, con la piel azul palpitando de preocupación, se puso de pie. Debemos evacuar. Mi pueblo tiene 3 colonias en la zona de peligro. 12.000 millones de ciudadanos. Otros gritaron en señal de aprobación. La sala estalló en pánico. Diferentes idiomas se mezclaron en una ola de miedo. Kira permaneció en silencio y escuchó. Un comandante militar Centauri, cubierto con una armadura cristalina, proyectó datos en el centro de la sala. Los sensores de largo alcance muestran algo cerca de cada estrella moribunda. Objetos grandes. Parecen estar alimentándose. La sala quedó en silencio, alimentándose de estrellas. La idea los aterrorizó. ¿Qué clase de criatura podría comerse un sol?, susurró alguien. Los astrónomos Belcari presentaron sus hallazgos. Las estrellas moribundas formaban un patrón. Como fichas de dominó cayendo en fila. Cada estrella moría más cerca del centro galáctico. Lo que fuera que las estuviera matando se movía con un propósito. Tenemos quizás 30 días, dijo el portavoz. Entonces estas entidades llegarán a los sistemas centrales. 200.000 millones de vidas están en juego. El Consejo comenzó a votar de inmediato. Protocolos de evacuación, zonas de cuarentena, gestión de refugiados. Todas las especies votaron. Por abandonar las regiones afectadas. Kira notó algo preocupante. Ningún alienígena sugirió contraatacar. ¿Y si los detuviéramos? Kira habló finalmente. La cámara se giró para mirarla. Algunos rieron. Otros la miraron confundidos. Un dragón anciano, con sus escamas brillando por la edad, la miró. Detenerlos. Niña, estamos hablando de supervivencia, no de fantasía. Mi especie no huye de los problemas, dijo Kira. Mantuvo la voz. Calmada. Los resolvimos. Tu especie apenas está civilizada, respondió el Draen. Su tono no era cruel, sino objetivo. Vienes de un mundo letal. Clima violento, geología inestable, depredadores. Que cazan en manada. No sabes nada de supervivencia sofisticada. Kira sonrió levemente. Quizás eso sea exactamente lo que necesitas ahora. El alto orador Belcari la estudió con sus grandes ojos oscuros. ¿Qué sugieres? Observador humano. Sugiero que alguien examine estas cosas de cerca. Que las estudie. Que encuentre una debilidad. Kira sacó su tableta de datos. La humanidad solicita las coordenadas de la estrella moribunda más cercana. La cámara estalló en incredulidad. Morirán, gritó el embajador tuliano. Estas entidades existen cerca de cuerpos estelares. La radiación por sí sola los mataría en segundos. Tal vez, dijo Kira. Pero quedarse aquí hablando no salvará a nadie. El alto orador alzó los brazos de nuevo pidiendo silencio. El Consejo votará sobre los planes de evacuación. La humanidad puede abstenerse si lo desea, pero te advierto, observador Chen. Tu especie es joven. No desperdicies tu futuro en un gesto inútil. Inútil. Kira miró a su alrededor. Todas las especies aquí presentes evolucionaron en mundos estables. Mundos seguros. Nunca han tenido que luchar por la supervivencia contra su propio planeta. Pero la Tierra, nuestro Sol, desata tormentas que pueden destruir nuestra tecnología. Nuestro suelo tiembla y se agrieta. Nuestros océanos suben e inundan nuestras ciudades. Hemos estado luchando contra nuestro mundo desde que aprendimos a hacer fuego. Señaló las estrellas holográficas.
Esas parecen aterradoras para ustedes. Para nosotros, parecen otro problema que resolver. La votación concluyó con evacuación total y protocolos de cuarentena. 12 especies perderían sus mundos de origen, pero salvarían a su gente. Era la opción lógica, la opción segura. Kira-chan se quedó sola mientras los demás embajadores salían. El alto portavoz Belcarí se acercó a ella. Tu valentía es admirable, pero la valentía sin sabiduría es un suicidio. Mi pueblo tiene un dicho, respondió Kira. La fortuna favorece a los audaces. Enviaremos una nave a investigar, y si fracasas, al menos lo intentamos. Kira sostuvo su mirada. ¿Puedes decir lo mismo? El alto portavoz guardó silencio durante un largo rato. Finalmente, transfirió las coordenadas a su tableta. La estrella moribunda más cercana es HD 189733. Le quedan quizás 10 días de vida. Que tus dioses te protejan, humana. No dependemos de los dioses, dijo Kira. Dependemos de nosotros mismos. Salió de la cámara y envió un mensaje cifrado a la Tierra. El mensaje era simple: ellos. Nosotros no. Enviar a Prometeo. A través de la galaxia, las flotas de evacuación comenzaron a moverse. Millones de naves transportando miles de millones de refugiados lejos de la luz agonizante. Viajaban lejos del peligro, lejos de la amenaza desconocida. La flota de la humanidad se movía en la dirección opuesta, hacia las estrellas moribundas, hacia el peligro. Porque eso es lo que hacían los humanos. Ellos no huían del fuego. Habían aprendido a controlarlo. Y ahora le enseñarían a la galaxia que algunas amenazas debían afrontarse de frente, sin importar cuán imposible pareciera. El Prometeo no era una nave de guerra. Era una nave de investigación, construida para estudiar el Sol desde distancias peligrosamente cercanas. Sus escudos térmicos podían soportar temperaturas que vaporizarían las naves espaciales normales en segundos. Sus deflectores magnéticos podían repeler el viento solar lo suficientemente fuerte como para separar átomos. El capitán Marcus Webb estaba en el puente observando a su tripulación prepararse para el lanzamiento. 200 voluntarios, cada uno de ellos. Entendía que este podría ser un viaje sin retorno. Informe de estado, dijo Marcus. Escudos térmicos a máxima capacidad. Respondió su ingeniero jefe. Una mujer llamada Santos, sistemas magnéticos en línea. Podemos sobrevivir dentro de una corona estelar durante aproximadamente 6 horas antes de que falle el escudo. 6 horas para salvar una estrella. Marcus murmuró. Sin presión. Su oficial científica, la doctora Yuki Tanaka, levantó la vista de sus pantallas. Capitán. El Consejo está transmitiendo actualizaciones. La entidad en HD 9733 sigue alimentándose. La estrella ha perdido el 15% de su masa en la última semana. Marcus asintió. La Tierra había recibido la llamada de auxilio y respondió en 48 horas. La movilización militar más rápida de la historia de la humanidad. Porque cuando la galaxia se enfrentó a la extinción, la humanidad no dudó. ¿Por qué hacemos esto?, preguntó el teniente Morrison, un joven piloto en su primera misión al espacio profundo. Marcus se giró para mirarlo. ¿Qué quiere decir, señor? Los alienígenas se están evacuando. Son más inteligentes que nosotros, más avanzados. Si ellos piensan que no hay esperanza, ¿por qué pensamos que podemos ganar? La DRA. Tanaka respondió antes de que Marcus pudiera. Porque evolucionaron en mundos perfectos. Clima estable, geología tranquila, estaciones predecibles. Nunca tuvieron que luchar contra su propio planeta. Mostró imágenes de la Tierra. Miren nuestro hogar. Huracanes que arrasan ciudades, terremotos que abren la Tierra, volcanes que bloquean el Sol. Nuestros ancestros sobrevivieron a eras glaciales que deberían haberlos aniquilado. Amplió imágenes del Sol y de nuestra estrella. Tiene rabietas, llamaradas solares que pueden destruir nuestros satélites, eyecciones de masa coronal que casi destruyeron nuestra civilización 2 veces. Aprendemos a estudiarlo, a predecirlo y a sobrevivir. Estos alienígenas temen a las estrellas. Aprendemos a entenderlos. Morrison asintió lentamente. Así que no somos más inteligentes. Solo somos más resistentes. Somos adaptables, dijo Marcus. Y a veces eso basta. El Prometeo despegó. Tardaría 3 días en llegar a HD 189733. 3 días para prepararse para algo a lo que ningún humano se había enfrentado jamás. Durante el viaje, Marcus repasó todo lo que sabían sobre las entidades.
Los alienígenas las llamaban pastores del vacío. Los escaneos de largo alcance mostraban que eran enormes, de kilómetros de longitud. Parecían estar hechas de materia y energía, existiendo parcialmente en el espacio normal y parcialmente en algo más, materia oscura quizás, o incluso en otra dimensión. Se alimentaban extendiendo tentáculos gravitacionales hacia las estrellas, absorbiendo plasma y energía como vampiros que beben de venas cósmicas. ¿Cómo se mata algo que se alimenta de estrellas?, se preguntó Santos en voz alta. Primero, averiguamos qué es, respondió Marcus. Luego averiguamos cómo detenerlo. Cuando el Prometeo llegó a HD 189733, la tripulación guardó silencio. La estrella agonizaba. Su luz había pasado de un amarillo brillante a un naranja enfermizo. Su superficie se agitaba con patrones antinaturales, y enroscado a su alrededor como una serpiente que aplasta a su presa estaba el pastor del vacío. Era terriblemente hermosa. Estructuras cristalinas reflejaban la luz estelar moribunda. Zarcillos de materia oscura. Pulsaban con energía robada. Era enorme, más grande que la luna. Dios mío, susurró Santos. ¿Cómo combatimos esto? El pastor los vio. Su atención se dirigió hacia el Prometeo como un depredador que divisa a su presa. Las lecturas de energía se dispararon en los sensores. Maniobras evasivas, gritó Marcus. El pastor atacó. Una onda gravitacional. Se propagó por el espacio, con una fuerza aplastante que destrozaría naves normales como latas de conserva. El Prometeo se estremeció. Su casco reforzado crujió, pero resistió. Fuego de respuesta, ordenó Marcus. Torpedos rompésoles. A máxima potencia. El Prometeo lanzó sus armas experimentales. Los torpedos no estaban diseñados para explotar. Estaban diseñados para perturbar los campos magnéticos. Impactaron los tentáculos del pastor y detonaron. El efecto fue inmediato. El campo magnético de la estrella, del que el pastor se alimentaba, se volvió caótico. El plasma solar estalló en enormes corros. Los tentáculos se retrajeron cuando las líneas del campo magnético se rompieron y retorcieron. El pastor gritó. Al menos, así lo sintió. Una sensación de rabia y dolor transmitida a través de ondas gravitacionales. La nave soltó la estrella y centró toda su atención en la Prometheus. La enfurecimos, dijo Morrison con voz tensa por el miedo. Bien, respondió Marcus. Las cosas enojadas cometen errores. Llévanos a la corona. Usa la estrella como cobertura. Señor, eso es un suicidio, protestó Santos. Así que nos quedamos aquí afuera, a la intemperie. A toda potencia. La Prometheus se precipitó hacia la estrella moribunda. Las lecturas de calor aumentaron rápidamente. El casco comenzó a brillar, pero los escudos resistieron. Entraron en la atmósfera de la estrella, rodeados de plasma lo suficientemente caliente como para fundir cualquier metal conocido por la ciencia galáctica. El pastor los siguió. Quería matarlos, pero sucedió algo inesperado. El pastor comenzó a forcejear. Su estructura de materia oscura no podía soportar el intenso entorno magnético. La fuerza del campo magnético restante de la estrella interfería con su forma. «Es vulnerable aquí», gritó el Dr. Tanaka. Dentro del entorno estelar, no puede mantener la estabilidad. Marcus sonrió. Entonces démosle una razón para irse. Santos. Sobrecarga los deflectores magnéticos, crea un bucle de retroalimentación a través del campo estelar. Eso podría destrozar la nave. Hazlo. Santos trabajaba frenéticamente. La Prometheus comenzó a emitir potentes pulsos magnéticos amplificados por el propio campo de la estrella. Los pulsos golpeaban al pastor como martillos. Sus estructuras cristalinas se agrietaron. Sus zarcillos se retorcían. Con un último pulso de distorsión gravitacional, el pastor se retiró. Se alejó de la estrella y desapareció en el subespacio. Herido pero vivo. La tripulación vitoreó. Lo habían logrado. Habían luchado contra un monstruo estelar y habían sobrevivido. Busquen restos, ordenó Marcus, devolviéndoles la concentración. Cualquier cosa que haya dejado atrás. Encontraron fragmentos cristalinos que aún brillaban con la luz estelar capturada. La DRA. Tanaka los analizó de inmediato. Lo que encontró dejó a todos en silencio. Estos contienen datos, dijo en voz baja. Registros astronómicos, cartas estelares, información sobre miles de galaxias. Ya lo ha hecho antes, dijo Marcus. Esta no es la primera vez. Ni la primera galaxia. La DRA. Tanaka asintió, pálida. Según estos datos,
Los pastores han cosechado cientos de galaxias. Se mueven por el universo como langostas por un campo. Consumen y siguen adelante. Entonces descubrimos que no luchamos contra animales, dijo Marcus. Luchamos contra granjeros. Y. Para ellos, las estrellas son solo cultivos que cosechar. La Prometheus se alejó cojeando de HD 1897-33. Dañada pero victoriosa. Detrás de ellos, la estrella comenzó a estabilizarse lentamente. Sin el pastor alimentándose de ella, las reacciones de fusión volvieron a la normalidad. Una estrella salvada, pero ¿cuántas más estaban muriendo? Mientras retomaban el rumbo hacia el espacio del Consejo, Marcus grabó un mensaje. Aquí el Capitán Webb para todas las especies del Consejo. Se puede combatir a estas entidades. Se las puede herir y se las puede expulsar. La humanidad está lista para defender las estrellas. La pregunta es, ¿se unirán a nosotros? La Cámara del Consejo era diferente esta vez. La mitad de los asientos estaban vacíos. Esas especies ya habían evacuado a sus representantes a zonas seguras distantes. Los que se quedaron observaron el mensaje del Capitán Webb con reacciones encontradas. Algunos parecían esperanzados. La mayoría, escépticos. Una victoria afortunada, declaró Dra., un anciano. Un pastor dañado no significa que podamos ganar una guerra. Hay cientos de ellos. Quizás miles. Kirachan estaba junto a una pantalla holográfica que mostraba los últimos informes. 10 estrellas más habían entrado en fase de decadencia. Los pastores estaban acelerando su cosecha. El Capitán Webb demostró que pueden ser heridos, argumentó Kira. Solo necesitamos aumentar nuestra respuesta. ¿Con qué fuerzas? El embajador Tullian señaló la cámara vacía. La mayoría de las especies están huyendo. No puedes luchar en esta guerra solo. Entonces ayúdanos, dijo Kira. Simplemente. La humanidad ofrece nuestra tecnología, nuestras tácticas, nuestro entrenamiento. Les enseñaremos a luchar en entornos que temen. El altavoz Belcarí la estudió con atención. ¿Qué exactamente propones? El observador Chen Kira activó su presentación. Fortalezas estelares, instalaciones militares construidas dentro de las coronas estelares. Usamos las estrellas como escudos y armas. Los pastores no pueden operar eficazmente en esos entornos. Lo vimos en HD 189733. ¿Quieren que construyamos bases militares dentro de soles? Un comandante Centauri la miró como si estuviera loca. Nuestra especie no puede sobrevivir en tales condiciones. Todavía no, asintió Kira. Pero podemos construir las fortalezas con sistemas automatizados y zonas protegidas. Tenemos la tecnología. La Tierra la desarrolló porque tuvimos que estudiar nuestra propia estrella peligrosa. Ahora la compartiremos. ¿Y quién comandaría estas fortalezas?, preguntaron Drake y Elder. La humanidad lideraría las operaciones militares, dijo Kira. Pero sería una fuerza conjunta. Múltiples especies trabajando juntas. La llamamos Iniciativa de la Guardia Estelar. La Cámara estalló en discusiones. Algunos la llamaron insensata. Otros, desesperada. Unos pocos la llamaron arrogancia humana. Pero 3 embajadores permanecieron en silencio, escuchando atentamente. El primero fue el comandante Six del enjambre Cheat. Su especie insectoide respetaba la fuerza por encima de todo. Habían visto a la humanidad atacar a un monstruo estelar y sobrevivir. Eso les granjeó respeto. La segunda era Crystal Sun and Morning, una representante de los Lumin. Su especie vivía en cinturones de asteroides, sobreviviendo en entornos de radiación extrema. Comprendían lo que significaba adaptarse a condiciones adversas. El tercero era el embajador Kelvar de los Telesi. Su especie acuática no tenía opciones de evacuación. Sus cuerpos necesitaban una presión y temperatura específicas. No podían simplemente huir a otro mundo. Si su estrella moría, todos morían. Después de que la sesión del Consejo terminara en caos y desacuerdo, estos 3 se acercaron a Kira en privado. Nos uniremos a la Guardia Estelar. El comandante Zrix tradujo a través de su traductor. Mis guerreros seguirán el liderazgo humano. Has demostrado que sabes luchar. Crystal Song and Morning palpitaba con una luz suave. Mi gente ayudará a diseñar las fortalezas. Entendemos cómo sobrevivir en él. Vacío. El embajador Kelvar habló en voz baja. No tenemos más remedio que luchar. Si puede salvar nuestra estrella,
Los Telesí se unirán a la humanidad. Kira sintió un gran alivio. No era mucho. 3 especies de 43. Pero era un comienzo. Durante las 2 semanas siguientes, todo se aceleró. La Tierra envió naves de construcción, cargadas con tecnología experimental. Los Chitrax aportaron guerreros. Los Lumens diseñaron sistemas de escudos, capaces de soportar entornos estelares. Los Telesí ofrecieron su mundo oceánico natal como campo de entrenamiento para operaciones de presión extrema. La primera fortaleza estelar tomó forma alrededor de una estrella llamada Kepler 442. Era la siguiente en el patrón del Pastor. Tenían quizás 5 días antes de que llegaran las entidades. El capitán Webb supervisó personalmente la construcción. La fortaleza era un anillo de estaciones interconectadas, cada una fuertemente blindada y armada con disruptores magnéticos. Podía albergar a 500 personas y operar durante meses dentro de la corona. Pero la parte más difícil no fue construir la fortaleza. Fue entrenar a soldados alienígenas para que pensaran como humanos. El teniente Morrison dirigió una sesión de entrenamiento con guerreros Chitrax. Los insectoides eran agresivos por naturaleza, pero luchaban, usando tácticas de enjambre y su abrumadora superioridad numérica. Las tácticas humanas eran diferentes. Hay que usar el entorno, explicó Morrison. Aquí, la estrella es tu arma. Erupciones solares, tormentas magnéticas, chorros de plasma. Aprende a predecirlas. Aprende a usarlas. El Chitrax chasqueó los dedos confundido. ¿Cómo se usa algo tan impredecible? Estudiándolo, respondió Morrison. Respetándolo. Nuestros ancestros sobrevivieron comprendiendo que la naturaleza no es nuestra enemiga. Es una herramienta que podemos aprender a usar. Mientras tanto, la doctora Tanaka hizo un descubrimiento importante estudiando los fragmentos de datos de los pastores. Convocó una reunión de emergencia con Webb y Kira. Los pastores no son aleatorios, explicó, señalando mapas estelares. Se dirigen hacia un punto específico. Una enorme estrella hipergigante azul llamada Riel 19. ¿Por qué esa estrella?, preguntó Webb. Creo que es un nodo central, como una abeja reina en una colmena. Todos los demás pastores están conectados a él de alguna manera. Si destruimos el nodo, toda la red podría colapsar. Kira se inclinó hacia adelante. Entonces debemos atacar allí. Acabar con esto en la raíz. La expresión del doctor Tanaka se ensombreció. Hay un problema. Riel 19 ya es inestable. Pronto se convertirá en supernova. Quizás en semanas, independientemente de si los pastores se alimentan de ella o no. Así que es una trampa, dijo Webb en voz baja. Los pastores se están reuniendo allí para alimentarse por última vez antes de que explote. Recogerán toda esa energía y la usarán para saltar a la siguiente galaxia. ¿Podemos detenerlos?, preguntó Kira. No desde aquí, respondió el doctor Tanaka. Alguien tendría que ir allí. A un sistema con cientos de pastores rodeando una estrella a punto de explotar. La sala quedó en silencio. Todos entendieron lo que eso significaba. Una misión suicida. Antes de que pudieran discutirlo más, sonaron las alarmas. Los pastores habían llegado a Kepler 442. A sus puestos de combate, ordenó Webb. Veamos si estas fortalezas funcionan. La fortaleza estelar cobró vida. Las tripulaciones corrieron a sus posiciones. Humanos, Chitrax, Lumens y Telesí trabajando codo a codo. La primera verdadera fuerza militar multiesia en la historia galáctica. 3 pastores del vacío se materializaron en el espacio normal. Sus firmas gravitacionales creaban ondas en los sensores. Se dirigieron hacia la estrella con un propósito terrible. Esperen, dijo Webb con calma. Dejen que se acerquen. Dejen que crean que esta estrella está indefensa. Los pastores extendieron sus tentáculos hacia la superficie de la estrella. Las lecturas de energía se dispararon cuando comenzaron a alimentarse, ordenó Webb. Atáquenlos con todo. La fortaleza estelar abrió fuego. Disruptores magnéticos surgieron, amplificados por el propio campo de la estrella. Se activaron llamaradas solares deliberadamente, enviando chorros de plasma directamente a los pastores. La fortaleza usó la estrella como un cañón, convirtiendo millones de toneladas de materia estelar en armas. Los pastores retrocedieron sorprendidos. Nunca se habían topado con una resistencia así. La fortaleza intensificó el ataque, coordinando golpes. Con brutal eficiencia.
Un pastor intentó retirarse. Un grupo de guerreros Chitrax los atacó. Su nave era pequeña pero numerosa, cada una con armas disruptoras. Las estructuras cristalinas del pastor se hicieron añicos bajo el ataque. Otro pastor se lanzó hacia la estrella, intentando usar las propias tácticas de la fortaleza en su contra. Pero la fortaleza estaba diseñada para este entorno. El pastor no. Ardió. Su forma de materia oscura era incapaz de estabilizarse en el intenso caos magnético. El tercer pastor huyó al subespacio. Dañado y asustado. ¡Victoria! La primera gran batalla de la iniciativa de la Guardia Estelar, y habían ganado. Los vítores resonaron por toda la fortaleza. Especies que nunca habían luchado juntas celebraron como una sola. Habían demostrado lo imposible. Podían defender las estrellas, pero Webb no celebró. Estaba pensando en Riel 19, en los cientos de pastores que se reunían allí, en lo que había que hacer. Miró a Kira a través de la pantalla de comunicación. Empieza a pedir voluntarios. Vamos a necesitar una flota de asalto. Y Kira, asegúrate de que lo entiendan. Quien vaya a Riel 19 probablemente no regrese. Kira asintió con gesto sombrío. Me aseguraré de que lo sepan. Pero Marcus, creo que te sorprenderás. La humanidad no es la única especie capaz de sacrificio. Acabamos de enseñar a la galaxia a volver a ser valientes. La noticia de la victoria en Kepler 442 se extendió por la galaxia. Más rápido que la comunicación a la velocidad de la luz. Las imágenes de la batalla se reprodujeron en todos los mundos. Especies que habían estado huyendo se detuvieron a mirar. Especies que se habían rendido sintieron que la esperanza volvía a sus corazones. La Guardia Estelar desplegó 15 fortales más. Cada batalla era un infierno. Luchar dentro de las coronas estelares significaba lidiar con temperaturas que derretían. El blindaje del casco. La radiación desprendía átomos. Campos magnéticos lo suficientemente fuertes como para desgarrar la materia. Pero los humanos se habían entrenado para esto y se lo habían enseñado a sus aliados. El capitán Webb coordinaba las defensas desde la Prometheus. Su nave resultó dañada en el primer encuentro, pero seguía operativa. Cada día traía nuevos informes. 5 fortales conquistadas. 2 bajo un intenso ataque, una perdida cuando una estrella alcanzó la criticidad prematuramente. Estaban ganando. Lentamente, estrella por estrella. Pero el descubrimiento del Dr. Tanaka lo atormentaba. Riel 19, el nodo central. Si no lo destruían, los pastores acabarían por superarlos en número. Santos lo encontró una noche, absorto en los mapas estelares. ¿Estás pensando en la misión suicida? No es un suicidio si hay un plan, respondió Webb. ¿Tenemos un plan? Estamos trabajando en ello. Webb sacó los esquemas de los proyectiles Nova. Armas. Diseñadas para desestabilizar el núcleo de una estrella. Provocar una supernova antes de tiempo. Cargamos 50 naves con estas. Las enviamos a Riel 19. Detonamos la estrella mientras los pastores se alimentan. Esa estrella ya es inestable, dijo Santos con cautela. La radiación por sí sola mataría a cualquiera que se acercara. Lo sé. E incluso con cápsulas de nova, alguien tendría que introducirlas manualmente en el núcleo de la estrella. La interferencia magnética es demasiado fuerte para una detonación remota. Lo sé. Santos guardó silencio un momento. Piensas ofrecerte voluntario, ¿verdad? Webb no respondió. No hacía falta. La convocatoria de voluntarios se lanzó al día siguiente. Webb esperaba unos cientos de respuestas. Quizá 1000 si tenían suerte. Se presentaron más de 10.000 seres. Humanos, Chitrax, Lumens, Talosi, incluso algunos Dracon y Twans que habían cambiado de opinión tras presenciar las victorias de los Guardianes de la Estrella. Webb se dirigió a todos ellos mediante una transmisión holográfica. No os mentiré. Esta es una misión sin retorno. Vamos a entrar en un sistema con cientos de pastores rodeando una estrella a punto de explotar. Nuestro trabajo es hacerla explotar. Antes de tiempo, mientras aún se alimentan. Nuestro trabajo es matarlos a todos, aunque nos mate a nosotros también. Hizo una pausa, mirando los rostros que lo miraban fijamente. Jóvenes y ancianos, de distintas especies, de distintos mundos, todos temerosos, pero todos dispuestos. La humanidad aprendió algo a lo largo de miles de años de evolución, continuó Webb. Aprendimos que a veces la supervivencia implica sacrificio.
A veces significa interponerse entre el peligro y los seres queridos, sabiendo que no se les dará la espalda. Todas las especies aquí presentes han aprendido esa lección. Han aprendido a ser valientes. Seleccionó 50 naves y sus tripulaciones, 3.000 voluntarios en total. Los mejores pilotos, los guerreros más valientes, los científicos más brillantes. Eligió con cuidado, asegurándose de que nadie fuera obligado. Cada persona confirmó su elección 3 veces. El Prometheus los guiaría. Webb no le pediría a nadie que hiciera algo que él mismo no estuviera dispuesto a hacer. Tenían 2 días para prepararse, 2 días para despedirse de sus seres queridos, 2 días para aceptar que probablemente iban a morir. El teniente Morrison encontró a Webb en sus aposentos. Señor, quería darle las gracias. ¿Por qué? Por enseñarme lo que significa ser humano. No solo la especie, sino la idea. Toda mi vida pensé que ser inteligente significaba evitar el peligro, calcular probabilidades, ir a lo seguro. Morrison sonrió. Me enseñó que ser humano significa luchar por algo más grande que uno mismo, incluso cuando las probabilidades están en contra. Webb le dio una palmada en el hombro. Lo habrías aprendido tarde o temprano. Esta guerra solo aceleró el aprendizaje. La flota se reunió. 50 naves de diseño mixto. Naves humanas construidas para la investigación solar. Naves de guerra Kitrax repletas de armas. Naves de cristal Lumen capaces de absorber y redirigir energía. Sus submarinos adaptados para el espacio. Sus tripulaciones acostumbradas a la presión extrema. Cada nave portaba proyectiles Nova. Cada tripulación conocía su papel. El salto a Riel 19 duró 3 días. Durante ese tiempo, las tripulaciones entrenaron juntas, compartieron historias, se convirtieron en algo más que simples soldados. Se convirtieron en hermanos y hermanas de armas. Cuando llegaron a Riel 19, todos guardaron silencio. La estrella era enorme, una hipergigante azul, ardiendo con la furia de 1.000.000 de soles. Pulsaba con inestabilidad. De su superficie brotaban llamaradas solares. Como explosiones volcánicas. La radiación era tan intensa que los sensores de las naves apenas funcionaban. A su alrededor, como tiburones que rodean a su presa, estaban los pastores. Cientos de ellos, quizás más, rodearon la estrella moribunda. Sus tentáculos gravitacionales se hundieron en su núcleo. Se alimentaban con una sed desesperada, intentando drenar hasta la última gota de energía antes de la inevitable explosión. Por todos los cielos, susurró Santos. ¿Cómo se supone que vamos a luchar contra esto? No luchamos contra esto, dijo Webb. Luchamos contra esto. Directo al núcleo de la estrella. Todas las naves en formación de ataque. Máxima velocidad. Sin detenerse por nada. La flota cargó. Los pastores los detectaron de inmediato. Ondas gravitacionales se propagaron por el espacio. Rayos de energía surgieron. Las 2 primeras naves explotaron antes de atravesar el anillo exterior de defensores, pero el resto avanzó. Los cazas de Chitra rodearon las naves más grandes, sacrificándose para atraer el fuego enemigo. Las naves Lumen absorbieron los ataques de energía y los redirigieron contra los pastores. Las naves humanas se lanzaron en picado y maniobraron a sus pilotos usando todas las técnicas que habían aprendido luchando en entornos solares. Era un caos. Un caos hermoso y terrible. La Prometheus lideró el ataque contra los escudos que ya brillaban por el calor y la radiación. Webb observó cómo las naves a su alrededor morían. Buena gente, gente valiente. Pero siguieron avanzando. Estamos perdiendo demasiados, gritó Santos por encima del sonido de las alarmas. Sigan adelante, ordenó Webb. Lleven esos proyectiles Nova al núcleo. Atravesaron el anillo interior. La fotosfera de la estrella se alzaba ante ellos, un muro de plasma y furia. Quedaban 10 naves, luego 8, luego 5. La radiación era superior a cualquier cosa que los humanos hubieran experimentado jamás. Incluso con el blindaje máximo, las tripulaciones recibían dosis letales, pero no se detuvieron. La Prometheus se sumergió en la fotosfera. El casco aulló. El metal brilló al rollo vivo. Los sistemas comenzaron a fallar. Desplieguen los proyectiles, ordenó Webb. 3 naves liberaron sus proyectiles Nova en las profundidades de la estrella. Las armas se precipitaron hacia el núcleo, diseñadas para desencadenar reacciones de fusión descontroladas. Pero los proyectiles no llegaban lo suficientemente profundo. El campo magnético de la estrella era demasiado caótico. Los proyectiles se desviaban.
No van a llegar, dijo la doctora. Tanaka con la voz quebrada por el dolor. Está herida, sangrando por una herida en la cabeza. Alguien tiene que entregarlos manualmente. Que superen la interferencia magnética. Webb miró a su tripulación. Habían llegado tan lejos, habían hecho tanto. No podía pedirles que hicieran esto. Iré yo, dijo Morrison de repente. Señor, déjeme. Soy el mejor piloto que tenemos. No, dijo Webb con firmeza. Esta es mi misión, mi responsabilidad. Se puso de pie y se dirigió a la bahía de cápsulas de escape. Santos, usted está al mando. Saque la Prometheus de aquí. Lleve a todos a casa. Capitán, no lo haga. Es una orden. Webb le sonrió. Díganle a la Tierra que lo logramos. Díganles que la humanidad se mantuvo firme cuando más importaba. Se introdujo en una cápsula reforzada, diseñada para la investigación solar. Tenía el blindaje suficiente para sobrevivir al viaje al núcleo. Una vez lanzada la cápsula, Webb la pilotó hacia las profundidades de Riel 19, más allá de donde ningún ser humano había llegado jamás. La temperatura ascendió a millones de grados. La presión aplastaría montañas. La radiación lo mataría en minutos, pero sus escudos apenas resistieron. Llegó al núcleo y vio las cápsulas Nova flotando, incapaces de penetrar la barrera magnética final. Webb las agarró con los brazos manipuladores de la cápsula y las empujó más adentro, utilizando el propio campo magnético de la cápsula para abrirse paso. Las cápsulas alcanzaron el núcleo. Webb las activó manualmente. Su última transmisión crepitó a través del espacio, distorsionada por la radiación. La humanidad no huye del fuego. Nacimos en él, y si es necesario, también moriremos en él. Por aquellos a quienes amamos. Por las estrellas que dan vida. Por una galaxia que merece ser salvada. Las cápsulas Nova detonaron. El núcleo de Riel 19 alcanzó la criticidad. Las reacciones de fusión se descontrolaron. La estrella comenzó su muerte en una hermosa y terrible gloria. Las naves restantes huyeron a toda velocidad. Tras ellas, la hipergigante colapsó y explotó. La supernova fue visible en toda la galaxia. Todas las naves Shepard en un radio de 10 años luz murieron instantáneamente. Las que se alimentaban de la estrella se vaporizaron. Las que estaban cerca quedaron atrapadas en la explosión. La última oleada se extendió por toda la galaxia. La red de pastores se apagó y enmudeció. Sin su nodo central, los pastores restantes se retiraron al subespacio. La cosecha cesó. Las estrellas moribundas comenzaron a estabilizarse. 37 naves escaparon. Entre ellas, la Prometheus, que llevaba a la tripulación del capitán Webb a casa. Sin su capitán, la guerra se ganó, pero el precio fue alto. En las semanas siguientes, todas las especies de la galaxia lloraron a los muertos. Se construyeron monumentos, se cantaron canciones, se contaron historias, pero sobre todo, recordaron lo que una especie les había enseñado. Que la valentía no era la ausencia de miedo. Era actuar a pesar del miedo. Era mantenerse firme cuando todo te decía que huyeras. Era sacrificarse para que otros pudieran vivir. La humanidad le había mostrado a la galaxia cómo ser héroes, y la galaxia jamás lo olvidaría. La supernova de Riel 19 fue visible desde la mitad de la galaxia. Todas las especies con ojos observaron el espectáculo de luces. Todas las especies con instrumentos registraron los datos y todas comprendieron su significado. Los pastores se habían ido. 3 días después de la explosión, los sensores de largo alcance lo confirmaron. Los pastores del vacío restantes se habían retirado a la dimensión de la que provenían. La recolección se había detenido. Las estrellas moribundas se recuperaban lentamente, sus núcleos de fusión se estabilizaban sin la alimentación de los parásitos. La guerra había terminado. La humanidad había ganado. Pero el precio atormentaba a todos. 3000 seres habían ido a Riel 19. Solo 1000 regresaron. El resto murió en el incendio, llevándose al enemigo consigo. Kirachen se encontraba de nuevo en la cámara del consejo. Pero esta vez, la cámara estaba llena. Todas las especies habían regresado. Incluso las que habían huido a zonas seguras lejanas volvieron. El alto orador Belcari se acercó a ella. Sus antiguos ojos estaban húmedos por las lágrimas. Su especie rara vez lloraba, pero este era un momento que lo requería. Observador Chen. Embajador Chen. Héroe Chen. Hizo una profunda reverencia. Le debo una disculpa a su especie. Los llamamos jóvenes. Los llamamos imprudentes. OS la amamos. Habitantes de mundos de muerte. Como si fuera un insulto.
Se irguió. Fuimos unos necios. Sois los seres más valientes que esta galaxia haya conocido jamás. Kira sintió caer sus propias lágrimas. No lo hicimos. Solos. Los guerreros de Kitra lucharon a nuestro lado. Los ingenieros de Lumen construyeron las fortalezas. Los navegantes Lesie nos guiaron. A través del caos. Ganamos porque permanecimos unidos. El consejo estalló en aplausos. No solo de los embajadores, sino también de los observadores en las galerías. Seres de cientos de mundos, todos aplaudiendo, todos agradecidos de estar vivos. El anciano Dracon se puso de pie. El consejo propone lo siguiente. La humanidad obtendrá la membresía plena con efecto inmediato. Sin periodo de prueba, sin fase de evaluación. Se han ganado su lugar entre nosotros. Además, el embajador Tullian añadió, ofrecemos a la humanidad el control de la iniciativa de la Guardia Estelar. La lideraréis. La entrenaréis. La comandaréis. Kira levantó la mano. Con respeto, acepto la membresía. Pero la Guardia Estelar no puede ser controlada por una sola especie. Debe permanecer independiente, una fuerza multiespecie, que rinda cuentas a todos nosotros. El Consejo murmuró en señal de aprobación. Esto era sabiduría. Entonces la humanidad la liderará, pero no la controlará. El alto orador asintió. ¿Es esto aceptable? Sí, dijo Kira. Pero tengo una condición. Establecimos el Instituto Marcus Webb, un centro de entrenamiento dedicado a enseñar a todas las especies cómo sobrevivir en entornos extremos, cómo convertir el peligro en ventaja, cómo luchar cuando luchar parece imposible. De acuerdo. El Consejo votó unánimemente. En los meses siguientes, la galaxia cambió. Las fortalezas estelares permanecieron en órbita alrededor de estrellas críticas, con tripulaciones ahora formadas por voluntarios de docenas de especies. La Guardia Estelar se convirtió en la fuerza militar más respetada de la historia galáctica. Las estrellas cosechadas se recuperaron lentamente. Sus núcleos tardarían miles de años en estabilizarse por completo, pero sobrevivirían. Miles de millones de seres que pensaban que perderían sus hogares pudieron quedarse. Y en cada mundo salvado, se erigieron monumentos. No grandes estatuas, ni imponentes edificios. Cosas sencillas, llamas ardiendo eternamente. Porque el fuego los había salvado. El fuego que los humanos aprendieron a controlar hace tanto tiempo, protegiendo ahora las propias estrellas. La Prometheus regresó a la órbita terrestre. Santos había comandado desde casa, trayendo de vuelta a los supervivientes. La nave apenas funcionaba. Su casco marcado por la radiación y el calor, pero había sobrevivido. Celebraron un servicio conmemorativo para el Capitán Webb. Su cuerpo nunca fue recuperado. Se había atomizado en el corazón de una supernova, pero de alguna manera parecía apropiado. Se había entregado a las estrellas, y las estrellas lo habían reclamado por completo. El teniente Morrison habló en el servicio. Ahora era capitán. Ascendido en el campo de batalla. El Capitán Webb me enseñó que ser humano no se trata de dónde naces. Se trata de lo que estás dispuesto a hacer por los demás. Me mostró que la valentía no es ausencia de miedo. Es tener miedo y hacer lo correcto de todos modos. Alzó la vista hacia la tierra, hermosa y azul en el visor. Venimos de un mundo que intentó. Nos enfermaron. Tormentas, terremotos, inundaciones, incendios. Nuestros ancestros sobrevivieron porque aprendieron a luchar, a adaptarse, a nunca rendirse. Sonrió entre lágrimas. El Capitán Webb llevó esa lección a su máxima expresión. Luchó contra una estrella y venció. Y al hacerlo, salvó la galaxia. El servicio terminó. Los supervivientes tomaron caminos separados. Algunos volvieron al servicio. Otros se retiraron. Todos cargaron con el peso de lo que habían hecho. Pasaron 50 años. La galaxia prosperó. Los pastores nunca regresaron. Las rutas comerciales se reabrieron. Las civilizaciones se reconstruyeron. Nacieron niños que nunca conocieron el miedo a las estrellas moribundas. Pero las lecciones permanecieron. Cada cadete de la Guardia Estelar, sin importar su especie, aprendió sobre los pastores del vacío, sobre el pánico que se apoderó de la galaxia, sobre la especie que se mantuvo firme cuando todos los demás huyeron. Aprendieron sobre el Capitán Marcus Webb, quien voló hacia una supernova. Sobre la doctora Amara Akefer, quien descifró los secretos del pastor, sobre el teniente Morrison, quien entrenó a las primeras tripulaciones multiespecies, sobre la embajadora Kira Chen, quien se negó a aceptar la derrota.
Aprendieron sobre la filosofía de la humanidad, que el universo era hostil, pero no insuperable, que todo problema tenía solución si uno estaba dispuesto a pagar el precio. Que el coraje era una elección, no un don. El Instituto Marcus Webb se convirtió en el centro de entrenamiento más prestigioso de la galaxia. Seres jóvenes de mundos pacíficos venían a aprender lo que los humanos llamaban la doctrina del mundo de la muerte. Cómo sobrevivir a lo que debería matarte. Cómo convertir las desventajas en ventajas. Cómo mantenerse firme cuando todo te decía que huyeras. Kira Chen era anciana, casi 90 años. Caminaba con bastón, su cabello blanco como la nieve, pero sus ojos seguían siendo penetrantes. Estaba de pie ante una clase graduada de cadetes de la Guardia Estelar. 300 seres de 60 especies diferentes. Se pusieron firmes, esperando su discurso tradicional. Cuando llegué al consejo por primera vez, comenzó Kira, era una don nadie, una observadora de una especie joven. Cuando sugerí luchar contra los pastores, se rieron de mí. Sonrió al recordarlo. Nos llamaban habitantes de mundos de muerte, como si fuera un insulto. Caminó lentamente entre las filas de cadetes. Pero ¿saben qué? Tenían razón. Somos habitantes de mundos de muerte. Venimos de un planeta que intentó matarnos cada día. Nuestro sol desata tormentas. Nuestra tierra se abre. Nuestros océanos inundan. Nuestras ciudades. Nuestro clima puede arrasar con todo lo que construimos. Se detuvo y se giró para mirarlos. Y precisamente por eso sobrevivimos. Porque aprendimos que, cuando el universo intenta matarte, no huyes. Te adaptas. Contraatacas. Encuentras una solución. Los cadetes escucharon en silencio. Algunos eran humanos. La mayoría no. Pero todos lo entendieron. Hoy se gradúan como oficiales de la Guardia Estelar, continuó Kira. Has aprendido a luchar. En entornos que matarían a la mayoría de los seres. Has aprendido a usar el peligro como arma. Has aprendido que el coraje no es algo con lo que se nace. Es algo que se elige. Señaló al cielo donde titilaban las estrellas lejanas. Esas estrellas son tuyas para protegerlas. Y cuando algo las amenace, cuando algo intente cosecharlas o destruirlas, harás lo que hizo el Capitán Webb, lo que hizo su tripulación, lo que hicieron 3000 héroes hace 50 años. Darás un paso al frente. Te mantendrás firme. Combatirás el fuego con fuego. Los cadetes saludaron. Sus voces resonaron al unísono. Por las estrellas, Kira devolvió el saludo. Por las estrellas y por todos los seres que dependen de su luz. Esa noche, Kira estaba sola en sus aposentos, mirando hacia la tierra. El planeta brillaba con las luces de las ciudades. Miles de millones de humanos viviendo sus vidas. La mayoría de ellos nunca había estado en el espacio. La mayoría jamás conocería el miedo a las estrellas moribundas. Pero estaban a salvo. La galaxia estaba a salvo porque, cuando más importaba, la humanidad había elegido luchar. Su comunicador vibró. Los sensores del espacio profundo habían detectado algo. Una débil señal en el límite del espacio del consejo. El patrón era familiar. Los pastores estaban regresando. Kira sonrió. Era demasiado mayor para luchar ahora. Pero la galaxia ya no estaba desprevenida. Habían aprendido la lección. Tenían las fortalezas. Tenían las armas. Tenían el coraje. Que vengan. Susurró. Estaremos listos. Envió un mensaje al mando de la Guardia Estelar. Solo 3 palabras. Las mismas 3 palabras que el Capitán Webb había usado 50 años atrás cuando cargó contra la estrella moribunda. La humanidad no huye. A lo largo y ancho de la galaxia, las fortalezas estelares se encendieron. Las tripulaciones corrieron a sus puestos de batalla. Las naves zarparon de sus muelles. La Guardia Estelar se movilizó. Seres de 100 especies diferentes trabajando juntos. Tenían miedo, pero habían aprendido que el miedo era normal. El miedo era natural. Lo que importaba era lo que hacías. A pesar del miedo, la cámara se alejó, mostrando la Tierra rodeada de flotas defensivas. Luego, más allá, mostrando las fortalezas estelares esparcidas por la galaxia. Y aún más allá, mostrando cientos de sistemas estelares, todos protegidos, todos defendidos. Y en cada fortaleza, en cada nave, ondeaba una bandera. No solo la bandera humana, sino una nueva bandera,
una bandera unificada, que mostraba una mano que se extendía hacia en un sol, aferrándose a él con fuerza. El emblema de la estrella guardiana, el símbolo de quienes se interpusieron entre la galaxia y la oscuridad. El letrero que decía, combatimos el fuego y no huimos. Los pastores aprenderían esta lección de nuevo, o morirían en el intento, porque la galaxia había cambiado, y la humanidad les había mostrado cómo. Ante la extinción, solo había una opción: mantenerse firmes. Permanecer unidos.